Hola, espero que todos se encuentren muy bien. Mi nombre es Paola Rivas y junto a Daniel Ortiz presentaremos ECOA y ECOE. Cabe recalcar que como centro de nuestra labor siempre se encontrará el paciente, sin importar su sexo, su género, si son niños, embarazadas, adultos mayores. Siempre trataremos de buscar la hemetropía de este paciente, recalcando ciertos puntos importantes en la atención, como son la prevención, información y tratamiento adecuado, educar a la población en general, y también respetar la autonomía y privacidad de cada paciente, entregándole además información comprensible a cada uno de ellos. Es importante definir biometría ocular para entender mejor el tema. La biometría ocular es una herramienta, una disciplina que se encarga de la medida de los parámetros físicos del globo ocular. Y para cumplir esto existen diferentes equipos, como son el ECO-A, el ECO-B y el IOL Master, que ocuparemos dependiendo de las necesidades de cada paciente. A continuación, mi compañero explicará ECO-A. Mi nombre es Daniel Ortiz López y yo voy a continuar con lo que mencionó mi compañera Paula. Específicamente en este caso voy a hablar sobre el ecógrafo de tipo A, o también conocido como el ecógrafo modo A. Este equipo nos va a permitir calcular lo que es la medida de la longitud de acción mediante la utilización de ecos. También es importante recabar que en conjunto y de manera complementaria se tiene que realizar la queratometría, que nos va a entregar por su lado las características propias de la córnea. La medida de longitud de acción ocular nos va a ser sumamente importante porque de este valor podemos calcular finalmente la potencia del lente intraocular, que por ejemplo en situaciones como en una cirugía refractiva en torno a una catarata, tenemos que conocer este valor para poder sustituir el lente del cristalino por un lente artificial, con una potencia intraocular adecuada. Y en torno aquí al ecógrafo del tipo A, este nos va a permitir obtener la medida de longitud de acción desde el ápice de la córnea, es decir, desde la punta, por así decirlo, de la córnea, hasta la retina, específicamente hasta la membrana limitante interna. Ahora, en torno a lo que es la catarata y en torno a lo que es la potencia del lente intraocular, tenemos que esta patología consiste en una opacidad que se va a provocar en el cristalino, impidiendo que la luz pueda pasar normalmente hasta el fondo de la retina. Lo que se realiza es la extracción del cristalino y el reemplazo de este por un lente intraocular artificial. Y de aquí radica la importancia que se tiene que tener en el uso de la ECO-A y de la queratometría para poder obtener la medida de longitud de acción y finalmente poder calcular la potencia intraocular del lente adecuada. Ahora hablaremos propiamente tal como el ECO-A como un equipo. El ECO-A tiene de ser características de ser unidimensional, presentar un gráfico en torno al eje X y el eje Y, y nos va a estar entregando la intensidad reflejada en torno a los ecos que va a estar captando la sonda. Y aquí vamos a obtener las partes del equipo, como mencioné anteriormente, la sonda, que va a ser la fuente que va a estar emitiendo el ultrasonido y después captando el eco desde las distintas interfaces acústicas. También vamos a obtener el interruptor de pedal, que desde al presionarlo vamos a tomar una captura de lo que estamos viendo en pantalla, obteniendo así el gráfico en el momento real. En teclado, en este podemos introducir los datos obtenidos y los datos que vamos a utilizar para obtener las mediciones. La pantalla que nos va a estar entregando en tiempo real el gráfico y que lo podremos visualizar, y la fuente energética que, como bien dice su nombre, nos va a estar entregando la energía adecuada para el sistema del equipo. Ahora, la utilización del equipo por el TEM. Tenemos dos opciones de utilizarlo, por el método de inmersión o por el método de contacto o aplanación. Es importante considerar que en ambos métodos hay que aplicar anestesia local, por lo que puede provocar incomodidad para el paciente. Para el método de inmersión, tenemos que, primeramente, aplicar una fuente de cristal cilíndrica en la que se va a introducir un líquido de metilcelulosa y posteriormente introducir la sonda que va a generar los ultrasonidos. También está el método de contacto o aplanación, que se aplica directamente en la córnea. Para el segundo método podemos presentar una complicación para su utilización, que es que va a ser muy dependiente de aquel persona que esté aplicando el equipo, porque en este puede generar que se ocurra un aplastamiento de la córnea y que obtengamos datos erróneos en torno a la medida de la longitud de acción. Por lo tanto, es muy importante considerar qué tipo de técnica y cómo es la técnica que vamos a tener que utilizar para el paciente. Ahora hablaremos como tal de cómo funciona el equipo, qué utilizaciones, en base a qué funciona el equipo. Como ya se ha hablado un poco, este va a funcionar en torno a ecografías, específicamente con ultrasonidos, con una onda mecánica y longitudinal, como ya bien sabemos.
Este ultrasonido se va a estar generando mediante la utilización de un elemento piezoeléctrico, un cristal, que se va a basar en el envío y la recepción de ondas propiamente tal desde la sonda. Y también tenemos que considerar un valor importante, que es la impedancia acústica, que va a corresponder a la resistencia que va a poner un objeto o tejido, en este caso, en contra de las ondas sonoras, y se calcula por la velocidad del sonido por la densidad del tejido que se esté viendo en cuestión. Ahora bien, el principio piezoeléctrico se puede aplicar a aquellos cristales que, debido a una diferencia de potencial eléctrico, van a generar una onda acústica y que también, con la recepción de una onda acústica, pueden generar un potencial eléctrico que va a ser captado y va a generar lo que se conoce como el ciclo de tensión y compresión. Esto se puede aplicar en cristales como por ejemplo lo que es el cuarzo, y este ciclo de contracción y dilatación es la que finalmente va a generar la onda de sonido. En este caso en cuestión va a ser el ultrasonido. Ahora bien, ¿cómo funciona este transductor? Funciona de la siguiente manera. Va a llegar una fuente energética, en este caso eléctrica, que va a llegar hacia el cristal piezoeléctrico, que va a iniciar su ciclo de expansión y contracción, generando finalmente las ondas ultrasónicas o mecánicas. Pero a su vez, desde los demás tejidos, producto de la interfaz acústica, se va a generar un eco de vuelta hacia el mismo cristal, que este va a generar un ultrasonido, que este va a generar desde el ultrasonido del eco, electricidad que va a ser captada por el equipo, que finalmente va a ser procesado, analizado y ejemplificado, tabulado en el equipo propiamente tal. Ahora, hablaremos del ultrasonido. Este corresponde a aquellos sonidos que estén sobre el espectro audible del ser humano, correspondiente de sobre los 20.000 Hz. En oftalmología tiene la aplicación de aproximadamente entre los 8 y los 10 MHz. Ahora bien, es importante tener en cuenta la característica propia e intrínseca del sonido, que en el medio en el que esté viajando va a depender netamente su velocidad de la temperatura y específicamente de la densidad. En este caso, el sonido se va a comportar con una velocidad mayor en medios más densos. Por ejemplo, en el aire va a viajar a los 340 metros por segundo, pero en líquidos como por ejemplo el agua o el agua de mar va a viajar a 1493 y 1533 metros por segundo, lo cual aumenta drásticamente la velocidad en torno a lo que era el aire, un gas. Esto es sumamente importante porque en estructuras que van a pasar por el ojo van a tener distintos tipos de impedancias acústicas, como por ejemplo en el cristalino, en el humor acuoso y humor vítreo, y también en lo que va a llegar a la retina. Y acá hay una definición importante a tener en cuenta, que dice, cuanto mayor es la diferencia de impedancia acústica, que es la resistencia de los tejidos a las ondas sonoras, que van a formar probablemente tal interfase, mayor es el eco que se produce. Y bien, ¿qué es la interfase? La interfase va a corresponder a el segmento que se va a encontrar entre dos impedancias acústicas distintas. Es decir, mientras mayor sea la diferencia entre dos impedancias acústicas, mayor va a ser la interfase y mayor van a ser los ecos generados y que finalmente serán captados y analizados en el equipo. Ahora, este principio de piezoeléctrico se va a aplicar específicamente en esta región de la sonda, en donde se va a encontrar el cristal que va a estar generando la onda y va a ser finalmente captada desde el eco. Aquí un esquema representativo en el que las ondas son enviadas, después por medio del eco captadas y van a ser finalmente procesadas en el equipo. En forma de resumen, tenemos que la diferencia en potencial eléctrico nos va a estar generando un ciclo de contracción y expansión en el cristal que nos va a generar el ultrasonido. Este ultrasonido va a ser después devuelto en forma de eco debido a la impedancia acústica que se va a generar en las distintas interfaces del globo ocular, generando una diferencia de potencial eléctrico que finalmente va a ser captado por el equipo y que va a ser procesado, analizado, amplificado y tabulado en tiempo real en la pantalla de nuestro equipo EcoA. Y bajo este fundamento es cómo va a funcionar nuestro equipo. Ahora bien, de forma esquemática tenemos cómo se representa y cómo se ve en la pantalla propiamente tal los distintos pics que existen en el gráfico. Acá a la izquierda, de forma esquemática, tenemos que en esta región correspondiente a la córnea vamos a tener un pic. Después tendremos en la cámara anterior y posterior del cristalino otros dos pics distintos. Después en la córnea tendremos otro pic y consiguientemente a eso también tendremos el de la esclera y de la grasa orbitaria circundante. Aquí en un gráfico real podremos encontrar cómo esta distribución de los pics se puede apreciar. Con un pic en la córnea, en el lente anterior del cristalino, el lente posterior, la retina, la esclera y los tejidos orbitarios adyacentes. Ahora
Ahora bien, la forma en la que se obtiene la longitud axial es la suma de los segmentos con la distinta impedancia acústica producto de la interfase generada en los ecos. Y para obtener esto se tiene que usar en conjunto con la queratometría. Y el valor, una vez obtenido en milímetros el lente intraocular, de la unidad de longitud axial, va a ser utilizado para el lente intraocular. Por ejemplo, si obtenemos entre 18 y 22 milímetros, vamos a tener que ocupar la fórmula de Holliday-2 o Hofer-Q. Y entre los 22 y los 26 milímetros, pues tendremos que ocupar Holliday-1 o Holliday-1, Hofer-Q y SRK-T. Y valores superiores a esto, entre 26 y 30 milímetros, tendremos que ocupar la fórmula SRK, /3/T o Holliday-2. Ya que obtenemos los valores de la longitud axial que podemos tener, con un valor emétrope entre los 22 y los 25 milímetros, una hipermetropía con una longitud axial menor a los 22 milímetros y con una miopía con un valor superior a los 25 milímetros. Ahora que ya conocemos un poco más en torno a lo que es el equipo, ahora tenemos que hablar qué valores y qué características tenemos que tener en cuenta para realizar correctamente esta medición. Es importante tener en cuenta el ángulo con el cual vamos a estar incidiendo la sonda en el paciente. Por ejemplo, no es lo mismo colocar la sonda perpendicularmente con una sonda con un ángulo oblicuo, porque, como hablamos anteriormente, que tiene relación con los ecos, si colocamos los ecos de manera oblicua, o sea, si colocamos el ultrasonido de manera oblicua, los ecos no van a ser captados correctamente por el equipo y se van a estar dispersando. Por ejemplo, aquí en el esquema vamos a obtener lo que yo mencioné anteriormente, de que si lo colocamos de manera oblicua, los ecos no van a estar llegando de forma total al ecógrafo, al ultrasonido, a la sonda probablemente tal, y se van a estar perdiendo un par de haces del eco en otros tejidos que no van a corresponder a la zona de estudio propiamente tal. También tenemos que considerar lo que es el concepto de ganancia. ¿Y por qué es importante? Su definición corresponde a un grado de amplificación que tienen los ecos. Este va a estar medido en decibeles porque corresponde a la intensidad y va a ser variable por la persona que esté realizando dicho examen. De manera resumida, tenemos que a mayor ganancia vamos a tener mayor amplitud y número de ecos. Aquí en el esquema vamos a apreciar un ojo con una hemorragia vítrea, en el cual vamos a estar aplicando con una ganancia mayor a la que deberíamos, obteniendo aquí un ruido propiamente tal en el gráfico. Y para obtener menos ruido tenemos que bajarle la sensibilidad al equipo. ¿Cómo lo podemos hacer? Disminuyendo la ganancia. Y aquí radica su importancia, porque una vez bajando la ganancia, vamos a tener que obtendremos menos ruido, propiamente tal. Y aquí es como se puede apreciar. Una vez disminuida la ganancia, vamos a estar disminuyendo la sensibilidad y aumentando la resolución. Vamos a estar obteniendo específicamente los tejidos que queremos estudiar, y no los que nos estén interfiriendo en la toma de la muestra. También es importante considerar que hay otros factores a tener en cuenta, como el tamaño, la forma y la uniformidad que pueden presentar las interfaces acústicas, porque dependiendo de la forma que tengan, van a hacer que el eco sea captado de forma completa o de forma parcial. Por ejemplo, hay situaciones en las que pueden haber un melanoma que van a estar interfiriendo de la forma de llegada del eco hacia la sonda. También hay que considerar finalmente el modo de medida, porque del método manual se pueden tener errores como por ejemplo al aplastar la córnea con la sonda o también tomar la muestra con el pedal en el momento que no corresponda. Y esto se puede solucionar parcialmente con el modo automático, que va a estar tomando muestras en los momentos adecuados y de forma rápida, obteniendo así una gran cantidad de muestras en pocos lazos de tiempo, facilitando un poco la utilización del equipo. Otro de los equipos de los que hablaremos es ECOE. ECOE, a diferencia de ECOA, es bidireccional, por lo tanto nos entrega una imagen. Acá podemos ver un ECOE con su pantalla, su sonda de alta frecuencia que es del rango de 8 a 10.000 Hz, un interruptor de pedal y además un adaptador de corriente. Entonces, ¿cómo utiliza un tecnólogo médico este equipo? Acá se ve una imagen donde se ve la sonda de alta frecuencia sobre el párpado de un paciente con metilcelulosa. Por lo tanto, no es necesaria anestesia para este examen. Funciona muy similar a cómo funciona un ECOA, ya que también utiliza ultrasonido, en este caso de 10.000 Hz, el cual produce ecos en las estructuras del ojo, los cuales después son tomados por el equipo
como puntos de intensidad de brillo asociados a una amplitud del eco, ¿ya? Y podemos ver imágenes como estas después, donde se ve la estructura anatómica del ojo, si hay algún tipo de objeto extraño en él, algún tumor o algún otro tipo de patología. Como ya había mencionado, dependiendo de la amplitud del eco, se le asigna una tonalidad. En el caso de una alta amplitud, es una zona hiperecoica, ¿ya? Una zona blanca, como se ve acá. Y en el caso de baja amplitud, anecoica o negra. Los hipoecoicos son tonalidades grises, ya que son de una amplitud media. Aquí podemos ver una imagen de un ECOG de un ojo con estafiloma miópico. Y la flecha además indica la posición de la mácula. Es importante en un ECOG la resolución que se refiere a la nitidez y al detalle de la imagen, ¿ya? Y hay una resolución lineal, que es que tan lejos se ven dos cuerpos reflejados, y una resolución de contraste, que es la diferencia de amplitud que se debe ver dos ecos antes de ser asignada una tonalidad de gris. Para poder ver imágenes como estas, que es el de un desprendimiento retino. Un ojo sano, este debe ser continuo, pero acá se ve un engrosamiento, una estructura gruesa oscilante, que es el epitelio de la retina que fue separada por el líquido. Y acá una imagen esquemática de lo que es un desprendimiento de retina, ¿ya? Acá otra imagen de desprendimiento de retina, este es más severo, acá una imagen esquemática y una imagen entregada ya por un ECOG. Acá se ve esta estructura gruesa, hiperecoica, que se ve en forma blanca. También es posible detectar un desprendimiento de retina con un examen de fondo de ojo. También es posible captar tumores en el globo ocular, como se ve en esta imagen. Todas estas zonas hiperecoicas son tumores, están indicados con la flecha blanca además. Podemos encontrar también objetos extraños. Siguiendo con el último equipo, el equipo EOL Master, que es un equipo de última tecnología, en este caso un equipo óptico. Aquí hay una descripción desde la vista del examinador. Podemos ver una pantalla, una palanca de mando o joystick, y además su teclado con las conexiones. Desde una vista del paciente se puede ver una mentonera, un apoyo para la frente, un ajuste del reposacabezas y en 6 la apertura del láser. ¿Cómo utiliza un TM este equipo? Bueno, se le pide al paciente que fije la mirada en la fuente lumínica del equipo para así asegurar la alineación de este. Y el equipo, al ver esta alineación correcta, envía el láser, la cual el reflejo es capturado y se calcula la longitud axial entonces por un interferómetro, el cual la explicaremos más adelante. Entonces nos entrega distintos tipos de mediciones: una longitud axial, una medición blanco-blanco, una queratometría y una profundidad de la cámara anterior. Todo súper importante en el cálculo del lente intraocular o el LIO. Entonces, ya hemos explicado anteriormente la longitud axial, acá el comando. También una medición blanco-blanco, que es la medición desde este punto hasta otro punto de la córnea, es una medición del diámetro de la longitud. Acá también el comando. Es importante conocer que la longitud axial en un EOL Master puede tener errores, sobre todo si el paciente tiene una opacidad densa, o sea, una catarata. No es posible calcular una longitud axial en pacientes con catarata porque nos entrega una falla. Esta está evidenciada por el SNR, que es el error de medición. Bajo 1.6 es que la toma está mala. Está como esta, que es de 1.3. Se puede ver que la señal es débil. También puede ser que el paciente tenga una alta metropía. Y esta es una buena toma, es de 10.5 el SNR, por lo tanto es una toma muy buena, las señales son buenas, el paciente seguramente está súper bien posicionado y los medios oculares además están claros. También tiene una baja metropía. Durante este procedimiento también se calcula una profundidad de la cámara anterior y una queratometría, también importante en el cálculo del LIO, y la queratometría se refiere al radio de curvatura de la córnea, ¿ya? Y para esto utilizamos un láser. Como ya dije, es un equipo óptico. Las características del láser es ser monocromático, coherente y colimado. Acá podemos ver las diferencias de una luz blanca, una luz monocromática y ya una luz láser, con todas sus características. Si quieren ahondar más en el tema, los invito a ver la clase del profesor Cerda, que se encuentra en UCursos. Bueno.
Entonces, ¿por qué utilizamos una luz coherente? Porque así podemos conocer patrones de interferencia, lo cual es utilizado en un interferómetro de Michelson. La fuente de luz, en este caso un láser de 780 nanómetros, es enviado hasta un haz divisor, el cual envía un haz hacia el espejo y otro hacia el mismo equipo, lo cual, por sus diferencias de amplitudes, generan una interferencia que nos permite calcular longitudes. Entonces el LiDAR funciona como un interferómetro de Michelson, pero de manera modificada. Está el haz, se envía hacia un haz, se va a estar una luz, se envía hacia el haz, y el cual lo divide en dos, uno que viaja hacia un espejo y otro hacia el mismo equipo. Estas viajan a través de las estructuras claras del ojo hasta el epitelio pigmentario de la retina, súper importante aclarar eso. Después, esta interferencia es detectada por un fotodetector, el cual lo envía a un software para calcular la longitud axial y todas las mediciones anteriormente mencionadas. ¿Por qué utilizamos tanto el LiDAR entonces como tecnólogos médicos de oftalmología? Bueno, no hay aplanación de la córnea, porque no se toca al paciente, por lo tanto tampoco hay anestesia local ni hay un riesgo de lesión o infección de este. Su empleo no necesita una gran disposición del paciente y el tiempo empleado es mínimo, súper importante hoy en día tanto para el TM como para el paciente, y nos entrega múltiples tipos de mediciones. Pero tiene algunas dificultades en el cálculo de la longitud axial de pacientes con catarata. Por eso el eco es tan indispensable en estos pacientes. A continuación, mi compañero también explicará las diferencias entre una biometría óptica y una biometría ultrasónica. Vamos a hablar ahora de las diferencias entre la ultrasónica, considerando ambos equipos de eco A y B, y el LiDAR. Principalmente de que el ultrasonido va a ser útil en medios opacos, como ya lo mencionamos anteriormente, en cataratas, mientras que la óptica no va a ser tan útil debido a la densidad que puede presentar dicho lente. En el ultrasonido sí se requiere el uso de anestesia, mientras que por el lado óptico no. Y también es importante considerar que el ultrasonido en el eco A va a ser solamente llegando hasta la membrana limitante interna, mientras que el método óptico del LiDAR va a llegar hasta el epitelio pigmentario de la retina. Y todo esto es importante tener en cuenta porque el grado de error que uno puede obtener de 1 milímetro puede generar una dioptría, un grado de error de 3 dioptrías, lo cual es sumamente relevante e importante porque tenemos que minimizar al máximo el error, ya sea practicando, conociendo muy bien el equipo, para poder generarle la correcta emetropía al paciente y no generarle más perjuicio del que ya posee con sus patologías. Ahora bien, les dejaremos aquí en esta diapositiva las referencias que utilizamos para la construcción y realización de esta presentación y agradecerles por su paciencia, por habernos escuchado y que haya sido una instancia de aprendizaje y para conocer más el equipo, porque al menos por nuestro lado aprendimos más sobre este equipo. También a la derecha dejaremos la imagen referencial de cómo se ve la llegada a la membrana limitante externa por el ultrasonido y en el LiDAR por el epitelio pigmentario de la retina. Cualquier duda háganosla saber, ya sea por el foro, por nuestros correos, también pueden contactarnos por nuestro WhatsApp para quienes los tengan y nuevamente agradecerles.